Si me pueden acompañar en 2 Corintios 2, del 12 al 17. Ahí es donde vamos a estar pasando un tiempito en la mañana de hoy. 2 Corintios 2, del 12 al 17. Cuando la tengan, me dicen amén para que podamos estar todos juntos en la palabra del Señor. Y dice así la palabra. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Se pueden sentar, gracias. El Día de Acción de Gracias está ya a la vuelta de la esquina. La mayor parte de las personas parecen estar agradecidas una vez al año cuando tenemos más que razones para estar agradecidos a Dios todos los días. Hoy dedicaremos los próximos minutos a hablar acerca del tema de la gratitud y el agradecimiento. No en la forma en que el mundo lo ve como un día porque estoy contento de que tengo esto o tengo lo otro, sino en el contexto bíblico de un reconocimiento diario de la bondad y misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque sé que cada uno de ustedes puede mirar su vida y decir, caramba, Dios ha estado en mi vida presente. Cada persona bajo el sonido de mi voz en esta mañana debe estar agradecida diariamente al Creador de los cielos, de la tierra, al Dios Todopoderoso. Hermanos, no hay nadie como Dios. Él es misericordioso, Él es amor, Él es justo, Él todo lo sabe, Él todo lo ve y permite que todos los que estamos aquí con vida hoy estemos aquí por su misericordia. Él no solamente tiene el poder de sostener tu vida y la mía, sino que también tiene el poder y la autoridad para quitarla un día. Dios es tan grande que si Él se ponemos los atributos de Dios al lado de la humanidad, nosotros somos más que una pequeña partícula de molécula en comparación a lo grande que es Dios. El salmista dice en el Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de ser alabado de gran manera, y su grandeza es inescrutable. Saber y darse cuenta de cuán grande es Dios y cuán misericordioso Él es, debería hacer que todo ser humano esté de rodillas y agradezca a Dios por su bondad, misericordia y su gracia. El puritano Thomas Brooks dijo lo siguiente: la acción de gracia es una gracia que muere a sí misma. Es un descoronamiento de nosotros mismos y de las criaturas para poner la corona sobre la cabeza de nuestro Creador. Es ponernos a nosotros mismos como estrado de los pies para que Dios pueda ser elevado sobre su trono y cabalgar en santo triunfo sobre todos. La pregunta que cada uno de los que estamos aquí hoy nos debemos de hacer es: ¿estoy realmente agradecido a Dios? ¿Estás en realidad agradecido con Dios? Realmente creo que si eres honesto contigo mismo, probablemente le das gracias a Dios cuando todo va bien. Cuando lo que has estado orando, pidiendo o anhelando se te cumple. La verdad es que todos tenemos que admitir que no siempre le damos las gracias a Dios todo el tiempo ni en todas las circunstancias, sino simplemente cuando es conveniente. Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, le dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Hoy he elegido a Pablo para que sea aquel en quien podemos ver el modelo de la gratitud basado en esto que acabamos de leer. Pablo es un ejemplo de una vida que volvió sus ojos a Dios en lugar de a sí mismo cuando las cosas no estaban bien en su ministerio, cuando estaba todo fuerte. A pesar de lo duro que fue, a pesar de que hablaban mentiras acerca de su carácter y lo que él predicaba y su ministerio, Pablo siempre solía pronunciar las palabras:
gracias a Dios. Pablo decidió centrarse en agradecer a Dios por todo lo que él había hecho en su ministerio y en su vida, especialmente por medio del Evangelio de Jesús. Y es por eso que el tiempo que vamos a compartir hoy le he puesto gracias a Dios por el Evangelio de Jesús. He llamado nuestro tiempo de esta manera porque todos debemos decir estas palabras con sinceridad y honestidad. Gracias a Dios. Pero también veremos que el apóstol Pablo tiene esa gratitud a Dios y tenemos que dársela siempre sin importar las circunstancias de la vida. La mano de Dios, su providencia y su gracia siempre son evidentes en cada día que Dios te regala a ti o a mí para vivir. Y eso solamente es motivo de agradecerle a Dios. Pero ¿cuántas veces andamos por ahí? Los que andamos con el Señor andamos amargos y como que alguien nos debe algo. Entonces, ¿por qué escuchar a Pablo? Queridos míos, la vida de Pablo estuvo marcada, como dijimos, por dificultades. No fue una vida fácil para Pablo. Una vez el Señor soberanamente lo salvó. A pesar de esas dificultades, él siempre estuvo agradecido y nunca dejó de compartir el Evangelio de Jesucristo. Miren todo lo que le pasó a Pablo para que veamos un poco más de él. Sabemos que él estuvo preso, pero escuchen esto. Segunda de Corintios 11:25 dice: 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Él pasó situaciones bien difíciles y cuando él dice gracias a Dios, sabemos que él está realmente agradecido porque no le fue fácil a él. Hoy vamos a ver las razones por las cuales el apóstol Pablo está agradecido con Dios a pesar de que su vida ministerial estaba siendo difamada por falsos maestros y charlatanes que decían ¿por qué él predica eso? Lo más importante hoy es que cada seguidor de Cristo observe estas verdades y comprenda lo importante que es estar agradecido con Dios todos los días de tu vida. Y cada persona que está aquí, que no sea cristiano, que no camina con el Señor, pero está aquí, debe de estar igualmente agradecido a Dios por su gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Hay 4 cosas a las cuales vamos a ver por qué debemos de estar agradecidos con Dios. El primero, le damos las gracias a Dios y lo vamos a ver aquí hoy porque la victoria solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Le damos las gracias a Dios porque la dulce fragancia del Evangelio de Cristo salva. Le damos las gracias a Dios por la suficiencia de Cristo en la vida de un cristiano. Por último, le damos las gracias a Dios porque el Evangelio no está a la venta. Y vamos a ver por qué. Entonces quiero darles un poco de contexto y antecedentes de la carta. La región de Corintio en los tiempos de la Biblia era una concurrida ciudad portuaria al sur de Grecia. Era una ciudad moralmente corrupta con los peores pecados que tú te puedas imaginar. Tanto así era que las personas que eran moralmente inmorales se les llamaban Corinto. Era como un apodo, le decían, este es un Corinto, porque era una persona sumamente inmoral. El apóstol Pablo plantó esta iglesia en el año 50 después de Cristo durante su segundo viaje misionero. Y los problemas que plagaban el área de Corinto en ese tiempo también mancharon la santidad de la iglesia. Y Pablo por eso escribió su primera carta a la iglesia en Corintio, porque ellos estaban teniendo problemas especialmente de pecados e inmoralidad sexual. Había divisiones en la iglesia, era un sal para afuera lo que tenían ahí. Mire cómo él lo expone en 1 Corintios 5:1, la inmoralidad que había en la iglesia. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Eran gente sumamente inmoral y Pablo estaba escribiendo una carta debido a ello. Pablo inclusive les dice, mira, no quiero que te asocies con personas que son así. Esta carta era fuerte. Él estaba en realidad poniendo el dedo en lo que estaba pasando en Corintios. Dice 1 Corintios 5, del 9 al 12. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo.
sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra, difamador o borracho estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Imagínense cómo estaba la situación en el área de Corinto. Entonces esta carta primera fue específicamente escrita por esos comportamientos, porque la iglesia no podía permitir tener ese tipo de comportamiento pasando en la casa de Dios. Y la segunda carta fue escrita en respuesta a ataques que Pablo estaba teniendo con carácter de él y su credibilidad en su trabajo en ministerio y el evangelio que él estaba predicando. Falsos profetas y autoproclamados apóstoles, que creo que eso lo escuchamos hoy en día, se habían levantado y querían nublar la verdad acerca del mensaje de Pablo que él predicaba a la iglesia con referencia al evangelio de Jesucristo. Segundo de Corintios 11:13 dice, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo en esta segunda carta está defendiendo su trabajo ministerial, exaltando a Dios y expresando cómo Él es el único que está sobre todas las cosas. Pablo escribió una carta que se llamaba una carta severa. Y esta carta él escribió, se entiende, esta carta desde que se escribió se perdió. Hay fracciones de ellas aquí en 2 Corintios 4, lo podemos ver. Pero lo que sucede es que él tuvo una visita, esta que él tuvo ahí en Corinto, y tuvieron obviamente encuentros. Él estaba atacando estos problemas, estas cosas horribles que ellos estaban en los pecados. ¿Qué sucede? Eso creó tensión. Él se va y él sabe que están sucediendo este tipo de cosas y él escribe una carta bien fuerte y le llaman la carta severa. En esta cuarta carta Pablo expresó su dolor y aflicciones por lo que estaba pasando. Es más, él decidió no volver porque luego de esa primera visita él dice, yo no tengo el corazón para volver. Segunda de Corintios 2, le leo brevemente, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Él no quería traerle peso, pero eso no quiere decir que él no quería enfrentarlos a ellos. Mire lo que él escribió en base a esta carta severa, una porción de ella que se entiende que es Segunda de Corintios 2:4. Por mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo, especialmente por ustedes. Pablo estaba triste por lo que estaba pasando en Corinto. Sin embargo, Pablo no solo amaba al Señor y su palabra, sino que él creía en el evangelio y la necesidad que todos tienen de escucharlo y poder responder a él. Entonces hoy vamos a estar escuchando de esta carta la sentida respuesta de Pablo a la iglesia con los motivos por el cual él está agradecido a Dios, que aunque él ha sido difamado, aunque han pasado todas estas cosas, él entiende que no hay nada más importante que la predicación del evangelio de Jesús. En su primera carta a los Corintios, Pablo dijo las siguientes palabras en 1 de Corintios 2:2. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. No hay obra más importante en la iglesia que eso, que predicar a Cristo crucificado. Queridos míos, el evangelio de Jesucristo es el tema más importante que todas las personas deben y tienen que escuchar. Y es evidente que Pablo está comprometido a predicar ese bonito evangelio porque le han dado palos, lo han encarcelado y aún así él sigue predicando el evangelio de Jesucristo. Pablo comprendió muy claramente el peso de su pecado y la magnitud de la gracia de Dios sobre él en la salvación. Tanto así que él dice lo siguiente en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Les hago una pregunta. ¿Has llegado a esta humilde conclusión de ti mismo? Que Jesucristo vino al mundo para salvarle de todos los pecadores del cual tú eres el primero. ¿Has entendido de que en realidad hay culpa tuya en la cruz del Calvario que lo llevó ahí? ¿Has visto tus iniquidades sobre Jesucristo y su justicia imputada sobre ti a tal manera que tú dices, yo no quiero más de la dieta del mundo, yo quiero seguir a Jesucristo porque Él es
la verdad y la vida. Todo ser humano tiene que tener gratitud hacia el Señor en cada minuto de su vida, porque su gracia y misericordia está con todos nosotros en todo tiempo, aunque muchas personas no reconocen a Dios. Yo fácilmente podría terminar esto, se acabó. Pero Él continúa enviando mensajeros del Evangelio hasta los confines del mundo para aquellos que no han escuchado el precioso Evangelio de Jesucristo puedan escuchar que a pesar de que tú has pecado en contra de un Dios perfecto, Él ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Esto era nada más que la introducción. Entonces ahora vamos al comienzo de los versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Porque Pablo estaba buscando a Tito. Él escribió esta carta severa y él quería saber cómo esta carta había sido aceptada por ellos. Quería saber si causó división, si estaban con dificultades, qué era lo que estaba pasando, porque uno sabe cuando uno escribe algo fuerte, ya sea un email, un texto o enviaste una carta, tú dices, bueno, a ver cómo eso aterriza, porque sabes que fue una cosa fuerte, pero tenía que ser hecha. Y dice así: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. El apóstol Pablo estaba buscando a Tito porque él quería saber cómo esa carta había aterrizado en el corazón y los oídos de la gente. Él fue el que envió a Tito para que fuera. Pero al no conseguirlo, él se sintió afligido y decidió no predicar el evangelio en Troas y se fue. Sin embargo, vamos a ver cómo el evangelio es lo más importante de lo que se está hablando aquí. Él no predicó el evangelio en Troas, pero no quiere decir que eso es el tema más importante del cual él está hablando. Y es donde nosotros nos queremos enfocar hoy. Ser agradecidos a Dios por el precioso evangelio de Jesucristo. Cualquiera que es cristiano en la faz de esta tierra, que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, tiene que darle gracias a Dios por la misericordia de Él y el precioso evangelio que está disponible para el judío, pero también para un hombre común como usted. Segunda de Corintios 2:14 nos lleva al primer punto de hoy, que la victoria solamente se encuentra en el evangelio de Jesucristo. Miremos por qué. Él dice así de esta manera: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pero gracias a Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2 está hablando de cómo tienen que ellos perdonarse los unos a los otros, como en el versículo 4 vemos que él está entristecido porque no veía a Tito para la carta esta que él escribió, para luego hacer un estallido de agradecimiento que dice aquí claramente, pero gracias a Dios. No era extraño escuchar a Pablo agradecer a Dios por diversas cosas. De hecho, sus oraciones suelen estar acompañadas de gracias a Dios. Primera de Corintios 1:4 dice Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Luego en Romanos 1:8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, por todo el mundo. Se habla de su fe. Agradecimiento estaba en sus labios. No era que, ay, es que me va mal, es que me ha ido fuerte, es que están hablando de mí asado, o es que me encarcelaron, es que me dieron palos, es que naufragué. Él siempre decía, gracias Dios. El agradecimiento a Dios no era infrecuente en los labios de Pablo como lo vemos aquí, pero esta vez un poco diferente, ya que él está en cierta manera defendiendo su ministerio y la obra que Dios ha hecho a través de él. Él sabe que cualquier éxito que su ministerio pueda haber tenido, y digo éxito loosely, es porque es Dios. La frase que sigue, gracias a Dios, es muy importante para entender por qué hay victoria en Cristo. Porque dice, quien en Cristo nos lleva en triunfo. En primer lugar, Pablo está agradeciendo a Dios porque sabe que solamente en Cristo es que se puede hacer la obra del ministerio. Alejados de Él, ¿podemos hacer qué? Nada.
Ningún ministerio, ningún ministro de la palabra puede hacer ningún trabajo en la iglesia o de misiones sin el poder de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen las palabras de Pablo a la iglesia en Colosas. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, haciendo ¿qué? Dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Entonces, esta palabra aquí, esta frase nos lleva en triunfo, es básicamente una procesión triunfal. ¿Y qué es una procesión triunfal? Esto era un desfile de victoria que hacían las Fuerzas Armadas romanas para celebrar al comandante que trajo victoria en la batalla al ejército y a la zona de donde ellos vienen. Lo celebraban grandemente. El comandante era coronado con una corona de hojas de laurel y le ponían una túnica color púrpura. Él era el rey como por un día, por decirlo así. Desfilaban por las calles, todo el mundo salía, el incienso se quemaba, el olor de ese incienso le daba a saber a la gente que había una victoria en una batalla. Y ese olor y esa fragancia es lo que Pablo está trayendo aquí a colación en estas frases. Porque cuando vemos esta frase en el griego está estructurada de manera diferente. Porque aquí dice, nos lleva en triunfo, pero cuando lo miramos en el griego dice Dios, el que siempre lidera el triunfo. Dios es el que siempre lidera el triunfo. Pablo sabía muy bien que si no fuera por la mano de Dios en su vida y en su ministerio, nada de lo que había hecho podría haberse hecho. Nadie habría llegado a la salvación a menos que Dios fuera el que liderara ese triunfo. La salvación, dice Jonás, ¿es de quién? De Dios. En otras palabras, la victoria del ministerio del evangelio solo está disponible en Cristo, solamente si Dios lo guía. Esto nos lleva al enfoque principal del punto primero. La victoria solamente se encuentra en el evangelio de Jesús, porque dice, pero gracias a Dios que en Cristo nos lleva en triunfo. Es el evangelio de Jesús. Si vemos más arriba, en el verso 12, cuando llega atrás para predicar el evangelio, y cuando uno hace una estructura del estudio del pasaje, uno se da cuenta que todo esto cae debajo de la importancia del evangelio. Luego la segunda porción de 2 Corintios 2:14 dice, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Él sigue llevando esta imagen del incienso. El incienso se quemaba y sabían que había victoria. Por medio de nosotros llevamos ese incienso, ese evangelio, esas buenas noticias que es una fragancia de victoria en Calvario para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Todo seguidor de Jesús, no solamente los ministros, estamos llamados a que seamos esa aroma para todo aquel que está perdido, para todo aquel que no conoce a Cristo. Queremos dejarle saber a todo el que no lo conoce que hay un Salvador y su nombre es Jesús. Entonces ellos celebraban a este comandante que venía y ganaba, pero hay uno mayor que llevó una corona de espinas y vistió un manto de púrpura y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es a él a quien todos tenemos que mirar. Y Pablo, sabemos que él era soldado romano y él sabe exactamente estas victorias. Probablemente él fue parte de esas victorias que le cantarían a él, por decirlo así, lo celebraban a él. Pero él le está enseñando aquí que la mejor victoria fue la victoria en Calvario. Juan 19:2 nos recuerda cuando Jesús está en el pretorio y dice, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Hermano, la victoria mayor que Cristo nos consigue es la victoria sobre el pecado. Hay mucha gratitud y acción de gracias que darle a Dios, porque solo en Cristo hay victoria a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, hermanos, ¿cuál es la palabra opuesta a victoria? Ok. Entonces, aquellos que aún no pueden
reclamar la victoria en Cristo, cargan con el peso de su propio pecado. Y en esencia estás en una derrota. El pecado, mis estimados, separa a la gente de Dios. Y definitivamente ninguno de ustedes, nadie que conozcamos, queremos que estén alejados de Dios. Porque, hermano, lo que vino sobre Cristo, cuando Él cargó los pecados del mundo, sobre Él fue la ira de Dios sobre el pecado. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, pero el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hermano, qué mejor forma de ver ley y evangelio. Si tú estás en derrota porque no estás en Cristo, hay victoria en Él por medio de la fe, en ese trabajo perfecto que Él hizo en la cruz. Vivir una vida de pecado y separación de Dios conduce a una vida eterna que no es victoriosa. Qué triste saber que mucha gente le celebran un funeral y no están en el cielo. La palabra es clara. El cielo es la casa ¿de quién? De Dios. Y Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que tenemos que ver lo que está hablando Pablo aquí del evangelio. Que, hermanos, si hay victoria en Cristo, el evangelio es las mejores noticias que cualquier persona puede recibir. Porque por la fe en el trabajo de Él, somos expiados de nuestros pecados. Y eso es motivo de acción de gracias. Estas buenas noticias yo le pido a Dios toda la semana, Señor, aquel que tenga el corazón endurecido, aquel que todavía no esté caminando contigo, aquel que quizás está confundido, por favor, háblale por medio de tu palabra para que den su vida a Cristo hoy. Mis queridos, gracias a Dios por el gran evangelio de Jesucristo, el cual es suficiente para salvar. Te pregunto, ¿estás agradecido por ello? No hay mejor victoria que en Cristo Jesús. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, del 56 al 57. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios por eso. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Dios por el evangelio de Jesucristo. Es muy cierto, hermano, que hay victoria en Cristo. Pero primero tiene que haber un reconocimiento de parte de la persona de que ha pecado ante un Dios santo y justo para luego recibir la victoria en Cristo que solamente se recibe por medio de la fe. Somos justificados no por obras, pero solo por la fe en Cristo. Amén. Ahora en el versículo 15 al 16, el segundo punto habla de la dulce fragancia del evangelio de Cristo. Porque ellos pasaban por esas calles haciendo la parada con el comandante que ganó y ese incienso quemaba y ya la gente podía, suena, huele a victoria. Ahí hubo una victoria, estamos celebrando algo. Entonces dice aquí, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pablo continúa utilizando la imagen del olor del incienso, hablando del aroma de Cristo a Dios, cómo somos esa aroma a Dios, usando el incienso para representar el dulce olor de las buenas nuevas del evangelio. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el evangelio de Jesucristo es un olor dulce para todo aquel que se está perdiendo, pero cree en él gracias a la predicación de ese mensaje bendito y poderoso. Porque aroma fragante somos para Dios.
Pablo está hablando directamente en el contexto de los ministros que predican la palabra del Señor. Y está diciendo, mira, yo predico esta palabra porque él está hablando con estos falsos maestros que están diciendo que lo que él predica no debe ser. Pero sabemos que en Gálatas él dice, si hay un ángel o cualquier otra persona te predica otro evangelio que el que yo te predico, que sea que anátema. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Sin embargo, esto aplica a todo cristiano, que llevemos esa verdad tal y cual Dios la ha dado en la palabra. Él habla del dulce olor de la predicación del evangelio, ya que Pablo se estaba dirigiendo a estos en Corinto y a estos falsos maestros. Él tiene que hablar también de la verdad de esto. Él está comunicando con la mención del dulce aroma de este evangelio, que cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, sin quitar nada de ella, no solamente es efectivo, pero es un aroma dulce que agrada a Dios. Y si el fin del hombre es amar a Dios para siempre, tenemos que ser fieles a su palabra. El pastor John Piper dijo lo siguiente: la mejor noticia del evangelio cristiano es que el supremamente glorioso creador del universo ha actuado en la muerte y resurrección de Jesucristo para eliminar todo obstáculo entre nosotros y Él, para que podamos encontrar gozo eterno al ver y saborear su infinita belleza. Ese olor del evangelio. Hermanos, cuando escuchamos el evangelio por la primera vez es fuerte porque decimos, yo no pensé que yo era tan malo. Pero vemos cuán bueno es Él, cuán misericordioso es Él. Y lo que crea es esa fidelidad del que fue salvo con aquel que lo salvó. He hecho este ejemplo a veces, no sé si acá, si usted se está ahogando o está, Dios no lo quiera, alguno de sus seres queridos pequeños en la playa y se está ahogando y un extraño lo saca del agua y le salvó a su ser querido. ¿Cómo usted se va a sentir con la persona que sacó a su hijito, nieta o sobrino del agua? ¿Cómo nos debemos de sentir todos aquellos que sabemos que hemos sido criminales y enemigos de la cruz y que Dios en su infinita gracia ha decidido en Cristo que nosotros oliéramos ese incienso para que despertáramos de esa muerte espiritual que estábamos, para que seamos de Él un platillo que lleve ese incienso a donde quiera que vamos? Y que seamos fieles en predicar lo que la palabra dice, que cuando es dura la predicamos y cuando es buena la predicamos, pero nunca quitamos el poder de la palabra de Dios. Queridos míos, el evangelio es eficaz y es el camino que Dios ha previsto para que la humanidad sea salva. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es que el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree primero y después el griego. El olor dulce del evangelio es vida para los que creen y piedra de tropiezo para los que no creen y lo rechazan. Primera de Corintios 1:18 lo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder. Gracias a Dios por eso. Pedro 2, del 6 al 8. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Para los que no creen, la piedra que diseñaron los constructores, esa es una piedra que se ha convertido en la piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello están también destinados. Gracias a Dios por el evangelio de Jesucristo. Oh, queridos míos, gracias a Dios por la dulce fragancia del evangelio de Cristo que revive a las almas que están espiritualmente muertas. Y eso es una fragancia de victoria. El evangelio de Jesús es la aroma que es agradable para todo aquel que está perdido y ve que por medio de la fe puede tener la salvación. Isaac Ambrosio dijo, ahora bien, la palabra del evangelio y la obra del Espíritu siempre van juntas. No porque Dios esté atado a ningún medio, sino que Él mismo se ata a los medios. Por eso el evangelio se llama el poder de Dios para la salvación.
porque en ello aparece habitualmente y en el curso común el poder de Dios. Las aguas de la vida y la salvación corren solo por el canal del Evangelio. Y eso es una bendición. Es mucho para tener agradecimientos, hermano. Ahora vamos a 2 Corintios 2, la segunda parte del versículo 16 y 17, porque vemos la suficiencia de Cristo en la vida de un cristiano. Es decir, si tú estás en Cristo, Él debe ser suficiente para ti. Ya. No debe de haber nada que tú desees. No hay algo que tú le quieras añadir. Cristo es suficiente y vamos a ver por qué. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Ahora que sabemos que el Evangelio es muerte para quienes lo rechazan, pero es vida para los que creen en Él, es entonces aquí que podemos ver lo que Pablo está diciendo, porque cuando él dice quién está capacitado. A mí me gusta utilizar varias versiones de la Biblia. En español uso la Valera también. Y quiero que veamos este versículo en la Reina Valera, 2 Corintios 16. Dice de cierta manera así: es a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Palabra significa lo mismo en el idioma original del griego. Simplemente aquí utilizaron la palabra suficiente. La humanidad, hermano, intenta muchas cosas. La gente corre para allá, corren para allá. La gente corre y corre buscando algo que les haga sentir completos. Algo que los haga sentir que they've landed, que llegaron, que tienen todo put together, que está todo en orden. Quizás seas tú el que está corriendo y corriendo buscando esa estabilidad. Deja de correr y date cuenta que Jesús es suficiente y que solamente es a Dios a quien necesita. No hay nada más, hermanos, que necesitamos que no sea Dios. 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, ¿qué dice al final? Es de Dios. La gente dice: ¿sabes qué? Me falta algo. God. Es que no sé, me siento incompleto. Necesitas a Dios. Ay, pero es que no me siento contento en el trabajo. Necesitas a Dios. Si caminamos con el Señor, no importa cuán difícil sea el trabajo, si estamos ahí es que Él nos quiere. Tenemos que buscar de Dios. Todo el mundo quiere ser autosuficiente. Yo puedo solo. No, déjame a mí sola, yo sola puedo. No quiero ayuda de nadie. Bueno, está bien que usted pueda hacer muchas cosas y que esté fuerte y que no esté esperando que alguien le haga un favor, pero estamos hablando de la dependencia que debemos de tener de Dios. ¿Cuántos seres humanos en este mundo se levantan en la mañana, se bañan, se visten al carro y se van sin una oración? ¿Cuántas personas se comen desde un sándwich hasta un platillo de comida y no le dan gracias a Dios? ¿Cuántos seres humanos tienen un niño que acaba de nacer y no le dan las gracias a Dios? Entonces tenemos esa autosuficiencia cuando no oramos, cuando no buscamos al Señor, le decimos: no, tranquilo, no te necesito, I don't need you, I'm perfectly fine. Cuando se me pongan las cosas a montón por dólar, como dicen en Puerto Rico, yo te hablo, pero por ahora, I got this, yo lo tengo, tú no te preocupes. Pero no, hermanos, queremos tener esa dependencia de Él. Tanto así, miren, escuchen lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La suficiencia de Cristo en la vida de un cristiano es importante porque tenemos que ver lo grande que es Él. Quiero que escuchemos las palabras del puritano Robert Leighton, que él dice: hay en nosotros una independencia natural y miserable de que seríamos autores de nuestras propias obras y haríamos todo sin Él, sin quien en verdad no podemos hacer nada. Aprendamos a salir más de nosotros mismos y encontraremos más fuerza para nuestros deberes y contra nuestras tentaciones. La gran obra de la fe es renunciar al poder propio y hacer que el poder de Dios sea nuestro. Felices los que son más débiles en sí mismos,
con sensatez. Qué rico es el Señor. Darle gracias a Dios por estas verdades. Gracias a Dios por el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por esos hombres que Dios ha enviado a escribir citas como esta. Libros que te ayudan a enfocarte en la persona de Cristo, en quién es Dios, en sus atributos y decir, Señor, yo sin ti no puedo vivir. Gracias por otro día de vida. Hermano, y 2 Corintios 2:17, le damos gracias a Dios porque el Evangelio no está a la venta. Y dirá, pero esto suena quizá como estos anuncios que uno escucha especialmente en la Florida. A la venta ya, compre 2 pastillas y le quita el dolor de cabeza. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio no se comercia, hermano. Escuchemos lo que él dice. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Todos los cristianos tienen que estar agradecidos a Dios por el regalo de la nueva vida. La Biblia nos recuerda que es por gracia que una persona puede obtener la salvación. Pablo en este versículo está hablando de vendedores ambulantes, en inglés peddlers, que comercian la palabra de Dios. Estos falsos maestros de alguna manera están vendiendo el Evangelio de Jesucristo. Él defiende su trabajo y está hablando de estos falsos maestros que en cierta manera quieren hacer eso. Pero la palabra aquí, vendedores ambulantes, también se puede ver como una persona que le quiere quitar el poder, en este caso, al Evangelio. Pablo apunta directamente a estos falsos maestros que están diluyendo el mensaje del Evangelio de la salvación. Si en algún momento usted oye una persona que no está enalteciendo a la persona de Cristo y diluyendo el Evangelio, huya. Huya porque es veneno. Es muy triste que hoy día existen falsos maestros peores que los que estaban vendiendo la palabra en estos días. Hombres que buscan el beneficio personal, tener una tarima para ellos y sacarle el jugo al pueblo diciendo que si das más dinero vas a tener un milagro, que si diste tanto vas a tener aquello, cuando eso no es bíblico. Dios hace milagros con quien Él quiere. Dios salva a quien Él quiera salvar. Dios es soberano sobre todas las cosas y Él no necesita nada de usted y de mí. Él existió desde la eternidad, siempre ha existido. Es por eso que el Evangelio no está a la venta. Pablo está diciendo a la iglesia que él está predicando el verdadero Evangelio que Dios proveyó en la persona de Jesucristo. Escuchen lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en Gálatas 1, 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Gloria sea al Señor por eso. Y después el 15 y el 16 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo un bien, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ese precioso evangelio. Solamente en Cristo podemos conseguir la victoria. En el mundo del deporte escogen, digamos que es en el baloncesto o en el soccer, y ya gente sabe qué jugadores son buenos y a veces fantasean. Si estuviera jugando, no sé de ninguno, vamos a decir 5 jugadores excelentísimos del soccer en el mismo equipo, dicen no, victoria segura porque lo que tú tienes en ese equipo, ¿quién va a perder? La victoria segura en tu vida se encuentra en Cristo Jesús. Y no porque tienes que dar dinero. Tienes que arrepentirte y creer en Él. Él dio su vida voluntariamente en la cruz para que todo aquel que cree este mensaje y ve su pecado pueda ser salvo. Y eso no se vende. El pecado ha separado a cada ser humano de Dios desde la ruptura del pacto en el jardín del Edén. La humanidad ha heredado ese pecado que entró a través de esa obediencia de Adán y Eva. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Después Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Hermanos, todavía no he conocido una persona que, si ven el equipo de soccer que tiene a todos los mejores jugadores del mundo, con 4 o 5 que no saben si el balón es de baloncesto o de soccer, como yo, y va a decir, yo me voy al equipo de los que no saben. ¿Usted va a coger cuál equipo? El victorioso. Usted quiere tener el equipo victorioso en su vida, pídale a Dios que le abra los ojos del entendimiento. Dice, Señor, yo creo esta verdad y yo quiero tener victoria en Cristo Jesús, porque yo sé que yo solito no sé la diferencia entre una y la otra, pero yo sé que yo soy pecador y Cristo es tu Hijo, quien es perfecto y nunca pecó. Toda la humanidad ha pecado y no puede llegar a la gracia de Dios a menos que las personas se hayan arrepentido de su mal, de sus pecados y puesto su confianza y fe en Cristo Jesús. Un historial policial perfecto no le otorga el cielo a nadie. Las buenas calificaciones en la escuela no le otorgan el cielo a nadie. Un caudal de plata que da pero suficiente para varias generaciones en tu familia no le trae el cielo a nadie. Solamente por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús es que se consigue la salvación. Y mis hermanos, eso es motivo de decir gracias Dios. Hay un mal en este mundo y es que la gente piensa en sí mismo que son mejor de lo que Dios nos ve. No, yo no soy tan malo. Ese es el problema, que el tan es lo que te sigue dañando. Leer la ley de Dios revela cuán malvados y pecadores somos. Pero el Evangelio de Jesucristo nos demuestra su misericordia y gracia sobre un grupo de personas que estaban en el equipo de la derrota y pueden ser parte del equipo victorioso de Jesús, creyendo en el Evangelio poderoso de Jesucristo que dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Cree en ese Evangelio y permite que Él sea el incienso, esa fragancia que te va a dar un nuevo nacimiento. Siempre decimos, no soy tan malo, pero si yo pregunto, como he dicho otras veces, ¿cuántos aquí hemos dicho una mentira? Digo una, estoy tratándolos con calma. Si yo pregunto, ¿se han robado algo aunque sea pequeñito? Bueno, estamos en la iglesia, en que se levanten la mano, sean honestos. Ya dijeron su primera mentira. Entonces, hermanos, si nosotros hemos dicho mentira y hemos robado algo, nos hacen mentirosos y ladrones. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Como puedes ver, el violar incluso uno de los mandamientos de la ley te hace culpable tanto a ti como a mí delante de Dios. Nadie puede pagar por sus pecados. La ira de Dios que vino sobre Cristo, pero Cristo es el único suficiente para poder pagar esa deuda. Él es el único que es perfecto, que nunca pecó. Él es ese cordero sin mancha y sin tacha. Sabemos que por las leyes de los sacrificios tenía que ser un sacrificio específico que Dios había pedido. Yo no puedo llevar una cabrita de 3 patas y decirle, ¿puedo pagar por los pecados? No me puedes traer ni siquiera una con la monadije. Y el único que puede pagar por su deuda y la mía por medio de la fe es Cristo Jesús. Por eso damos gracias a Dios, que por medio de Jesucristo puedes tú ser perdonado. Gracias a Dios por el Evangelio. Si alguno de ustedes está aquí y no ha rendido su vida al Señor Jesús, yo les pido que escuchen las palabras de Jesús cuando estaba predicando en Galilea de Marcos 1:15. Él dice, el tiempo se ha cumplido y dijo, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse, hermanos, es dejar de ir a la vía que ibas, es cambiar de dirección. Metanoia es cambiar completamente de dirección, cambiar la forma de pensar. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Aquellos que caminamos en el Señor, fíjate en ese precioso evangelio que fue el que te abrió los ojos. Esa aroma dulce y fragante que te trajo a Él.
Segunda de Corintios 7:10. Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto y le dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, como dijimos, la ley de Dios prueba de que estamos guilty, somos culpables, pero el evangelio salva por medio de la gracia de Dios. Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Hermanos, seamos agradecidos por la abundante gracia de Dios, por ese evangelio que nos dio. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por el amor de Dios, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos míos, gracias a Dios que aunque toda la humanidad es culpable ante Él, en su gracia y misericordia entregó a Cristo. Quiero dejarte con estas palabras de 2 Corintios 5:20 al 21. Que Pablo le dice a los corintios, mira, reconcíliate con Dios. Y dice así, por tanto somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios con Él. A la luz de lo que Pablo ha dicho, debemos estar agradecidos a Dios por proporcionar un evangelio poderoso que le abre los ojos del entendimiento a todo el que estaba muerto espiritualmente, que nos da un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36:26, que late y siente, que estábamos en un valle de huesos muertos y Él respiró su ruaj, su espíritu, para que pudiéramos tener vida. Amén. ¿Cuántos están agradecidos a Dios de una forma diferente en esta mañana? No tiene nada que ver con lo que Dios te da o te deja de dar. Tiene que ver todo con la persona de Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Nadie va a hacer en tu vida un sacrificio tan grande como el que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, te damos las gracias, Señor. Muchas veces, mi Dios, actuamos en formas irreverentes, Padre, y no te agradecemos lo mínimo, Padre, que todo te pertenece a ti. Padre, tú permites que el sol brille, Padre, en el justo y el injusto. Padre, tu gracia soberana está sobre todos nosotros, Señor. Padre, gracias por la persona de Cristo. Padre, gracias, Señor, que aunque nosotros estamos culpables de todos nuestros delitos, Señor, tú has provisto un Salvador, Padre, para que Él sea nuestro representante en frente tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque nos abriste los ojos y en esta tarde, Padre, yo levanto ante ti corazones que están aquí hoy, Padre, que todavía no te han conocido. Señor, eso es una obra que solamente tú puedes hacer desde el cielo, Señor, por el medio de tu palabra, Señor, y tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos que por medio de la predicación de ella, Señor, es que tú mueves a hombres y mujeres a creer en este precioso y poderoso evangelio. Padre, permite que esta palabra que fue sembrada hoy, Señor, Padre, que tú la hagas germinar, porque la palabra dice claramente que el único que da el crecimiento eres tú. Así que, Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de unirnos aquí hoy, estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que bendiga los hogares de aquellos que estaban quizás un poco trabajados y cansados, pero sé que hoy, Padre, tu palabra los ha inspirado. Estamos eternamente agradecidos a ti, Señor, por tu benevolencia, por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, por el evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.